Amén. Gracias, Manuel, por hacerte cargo. Y bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Seguimos con el curso prebautismal. Y esta es la lección número 5. Y la lección número 5 se llama El bautismo y el perdón de pecados. Por favor, ese es el título que debe estar ahí en su cuaderno. Si toma nota en su agenda, si toma nota, ese es el título. El bautismo y el perdón de pecados. Ok, hoy tenemos que hablar de precisamente la relación entre el bautismo en las aguas, aclarando que es el bautismo en las aguas, porque pues la Biblia menciona diferentes clases de bautismos, eso lo dijimos en la lección número 1, pero como son diferentes clases de bautismos y este curso es sobre el bautismo en las aguas, pues esos demás bautismos pues no los vamos a tocar aquí, a no ser que sea necesario tocarlos de alguna manera. El bautismo y el perdón de pecados, la relación entre el bautismo en las aguas y el perdón de mis pecados. Para iniciar, ubíquese por favor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 39. Repito la cita bíblica, es Lucas capítulo 23, versículo 39. Por tercera vez, Lucas 23, 39. Gracias. ¿Me avisa de alguna manera que ya está ahí, por favor, para yo saber e iniciar la lectura? Gracias. Bueno, hijo. Tranquilo, yo ya me acostumbré. Bien. Sabe romper el hielo muy bien, lo felicito. Lucas capítulo 23, versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la historia, y decimos que es historia porque es un dato histórico, realmente ocurrió, de el Señor Jesucristo colgado en una cruz entre dos malhechores, entre dos ladrones. El uno, a un lado, estaba injuriando al Señor. El otro, al otro lado, se estaba arrepintiendo de sus pecados. ¿Cómo sabemos que está arrepentido de sus pecados? Porque el del versículo 39 dice que estaba injuriando diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, mientras que el otro, dése cuenta lo que estaba haciendo, estaba defendiendo a Jesús, que estaba clavado en una cruz en medio de los dos. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y ve lo que dice en el versículo 41. Nosotros, usted y yo, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Ahora, ¿cómo sabía ese ladrón que el que estaba ahí colgado en una cruz entre los dos, ningún mal había hecho? Pues ese lo supo porque la gracia de Dios obró en su vida y dése cuenta, en ese momento de su existencia, colgado en una cruz, a pocos minutos de morirse. Ahora, esto es algo que es una excepción a la regla. Eso hay que decirlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues hay personas que dicen, no, yo puedo perfectamente esperar hasta el último momento de mi vida para arrepentirme. Y en el último momento de mi vida, en el último suspiro, yo le pido perdón a Dios y Él es tan bueno que Él me perdona y pues me lleva a su santo seno, me lleva a su misma presencia. Esta dése cuenta que es la excepción, no es la regla. La excepción dice que puede ser que Dios le dé a usted
un último momento, un último suspiro, un último aliento para que usted se ponga a paces con Él. Es precisamente lo que uno intenta cuando uno visita a una persona en el hospital, cuando está bien grave, cuando va y la visita ya en la camita porque está bien grave. Entonces uno va, uno le enseña la palabra, uno le insiste por aquí, le insiste por allá, le lleva a hacer una oración, porque es el último momento de su vida o el último tramo de su vida. Pero esa no es la regla, esa es la excepción. Hay algunas personas que por más que uno va y los visita y por más que están bien adoloridos, por más que los síntomas son dolorosísimos y ellos nunca jamás lo aceptan, nunca aceptan a Cristo. O sea, mueren en sus pecados porque nunca se deshacen de sus pecados por medio del arrepentimiento. Además, es que recuerde usted que el arrepentimiento no es una obra de los hombres. El arrepentimiento es una obra de Dios. Es el llevarme a mí a adquirir la conciencia, la luz suficiente como para que yo entienda que si muero en mis pecados, pues yo voy a un lugar de condenación. Mientras que si yo me arrepiento de mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda mi maldad, y entonces cambia mi destino, no, ya no por condenación, sino por salvación. Pero la regla, entonces ya no la excepción, sino la regla es, pues que todos tenemos una vida desde que nacemos. Y esa vida es la única oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Y esa vida, independientemente cuánto le vaya a durar la vida, a algunos les dura muy poquito, a algunos les dura un poquito más, a algunos les dura mucho. Esa vida es la única oportunidad que yo tengo para buscar de Dios, para acercarme a Dios, para entender de Dios, para arrepentirme de mis pecados y para creer en el Evangelio. Algunos pierden demasiado tiempo. Algunos vienen al Señor Jesucristo siendo muy niños. La Biblia, los Evangelios registra, por ejemplo, la experiencia de muchos niños viniendo delante del Señor Jesús. Ahí es cuando el Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Otras personas vienen estando jóvenes, vienen y se acercan delante del Señor Jesús. Otras personas vienen y se acercan siendo adultos jóvenes, otros adultos maduros, otros ya bien entrados en años, otros ya viejos. Pero ¿para qué esperar tanto tiempo? Me la paso esperando y esperando y esperando. No, yo es que cuando niño no, porque cuando niño yo quiero jugar a los carritos. Bueno, ya en ese tiempo ya no se juega a los carritos, entonces juego es con PlayStation, con Xbox, ¿sí? Con aparatos tecnológicos. Más bien cuando sea joven. Entonces cuando soy joven, no, pero ahorita no, porque joven, pues la juventud es la época de la fiesta, la juventud es la época de los novios y las novias, la juventud es la época del trago, del bailecito, del festín, del estar contento, del estar relajado, del estar como sin obligaciones, sin responsabilidades. No, 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 estando joven no. Más adelante viene la adultez. Y en la adultez ya se llena uno de un montón de cosas, un montón de responsabilidades, hay que hacer un poco de cosas, hay que pagar, hay que asumir. Son responsabilidades de todo tipo. Bueno, quien asume su vida de manera responsable, ¿no? Porque si no el otro en la edad adulta ya estaréis pagando las consecuencias de lo que hizo en la juventud, en la adolescencia. Pero entonces no son tantas cosas, yo tengo que trabajar, yo tengo ya una familia, ya tengo hasta un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, no sé cuántos. Yo estoy metido trabajando de tal hora a tal hora, pues yo no tengo tiempo para eso, la verdad, no. Más adelante, más adelante. Más adelante pues ya es un viejito. Y entonces ya es un viejito, no, yo creo que ya no, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi ideología, yo ya creo en una cosa, yo ya estoy aferrado a eso. A mí me inculcaron eso desde pequeño, yo ahorita yo ya no voy a cambiar de forma de pensar y no voy a cambiar de nada de eso. Y puede ser que entonces nunca llegue ese momento y muera en sus pecados y vaya a un lugar de condenación que la Biblia llama infierno. Punto, hay que decirlo. Ahora, si nos ponemos a mirarlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de a esa edad recibió a Jesús, a esa edad aceptó a Jesús, pues entonces si lo hace siendo niño es una maravilla. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, que le inculquen el Evangelio siendo niño, pues le garantiza que toda la vida va a estar en los caminos del Señor. Y que toda la vida tener una vida sana, una vida chévere, una vida con Dios. Que no es una vida metido en una burbuja de ninguna manera, ni metido en una cápsula de ninguna manera, ni metido en un convento de ninguna manera, ni metido en un monasterio de ninguna manera, sino más bien librándose de un montón de cosas que uno, humanamente hablando, nunca debió haber hecho. Eso siendo niño.
Ahora, si recibe al Señor Jesús siendo adolescente, pues muchísimo mejor, porque se evitan muchas cosas de la adolescencia también. Y la adolescencia, como su nombre lo indica, adolescencia adolece. O sea, la adolescencia es la época del dolor, es la época del trauma, es la época en donde todo le duele, es la época en donde todo lo tiene pero todo le duele, todo lo tiene pero siente que le hace falta todo, está rodeado de gente pero se siente solo, está rodeado de cosas pero se siente pobre, no le duele una muela pero se siente enfermo, ¿sí? Tiene toda la oportunidad y toda la opción por delante pero no quiere hacer nada con su vida. Es la etapa de la adolescencia, la etapa en donde viene el dolor, donde le adolecen muchas cosas. Qué bueno recibir a Jesús ahí, porque se va a librar de muchas cosas, va a entender muchas cosas y le va a encontrar propósito a su vida. Digamos que no fue en la adolescencia, entonces en la etapa de la adultez, pues también mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque la etapa de la adultez es la etapa de asumir responsabilidades como adultos que somos. La Biblia dice, cuando yo era un niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, actuaba como un niño. Así son los niños. Pero cuando ya fui hombre dejé todo lo que era de niño. Sin embargo, algunas personas todavía andan traumados como si fueran niños. Y la Biblia dice claramente, si usted ya es adulto, demuéstrelo. Deje todo lo que era de niño, deje todo lo que era de adolescente. Encontramos personas grandes, adultas, que se comportan como si fueran niños. Y personas grandes, adultas, que se comportan como si fueran adolescentes porque todo les duele, todo les hiere, todo les ofende, se sienten solos, todo les hace falta. Entonces caen en esos estados como que mentalmente no se ubican todavía de qué clase de personas son y qué edad es la que tienen y cómo deberían comportarse de acuerdo a la edad. Entonces qué bueno recibir a Jesús siendo un adulto, porque es la etapa en donde yo asumo, en donde yo me responsabilizo, en donde yo cumplo, ¿sí? En donde yo desarrollo palabra, desarrollo carácter, en donde yo tengo que vivir un montón de cosas como persona adulta y tengo que estar muy fuerte, y esa fortaleza solamente me la da Dios. Pero puede ser entonces que no haya recibido a Jesús siendo adulto, sino siendo viejo. Y bueno, siendo viejo, excelente. Porque tiene experiencia, porque tiene conocimiento, porque tiene canas, porque ha vivido muchas cosas. Y eso combinado ahora con el conocimiento de Dios, pues de verdad que puede ayudar a muchísimas personas. Pero sin embargo nosotros nos ponemos a pensar, hablando en términos de fuerza, hablando en términos de energía y hablando en términos de lo que yo puedo hacer para el Señor Jesucristo, a favor del reino del Señor Jesucristo. Pues si yo recibo a Jesús siendo niño, pues tengo toda la vida por delante para hacer cosas para el Señor. Si yo recibo al Señor siendo adolescente, también tengo vida por delante, menos, pero tengo vida. Si yo recibo al Señor siendo adulto, pues ya no, ya quemé la etapa de la niñez, ya quemé la etapa de la adolescencia, me queda vida por delante, pero no tanta. Si yo me espero hasta la vejez, pues gracias a Dios, porque libré mi alma del infierno, pero ya lo que me queda para servirle al Señor ya es muy poco. Y hablando en términos de fuerza, hablando en términos de energía, pues yo con qué fuerza a esas alturas, con qué energía yo a esas alturas voy a poder servirle a mi Señor Jesucristo. Y sin embargo, independientemente de la etapa, independientemente sabiendo que no me queda mucho tiempo, algunos se rehúsan a hacer algo para el Señor. Entonces algunos todavía están, no, en algún momento yo sé que voy a hacer algo para Jesucristo. ¿En qué momento? ¿Quién le garantiza a usted que le quedan 10 años de vida, 20 años de vida, 30 años de vida o 40 años de vida? Si nuestra vida está en la mano de Dios y es el que decide hasta qué momento realmente yo voy a llegar en esta tierra. Entonces aquí nos encontramos, regresando al texto bíblico, aquí nos encontramos nosotros con el caso de dos hombres que desperdiciaron su vida haciendo males. Como uno le dice al otro, malhechor. Como uno le dice al otro, pues nosotros aquí estamos pagando lo que nuestros hechos demandan, lo que nuestros hechos exigen. Ahora estamos colgados aquí en una cruz. Usted injuria a este tipo que ni conoce y yo digo, reconozco que este es inocente. ¿Por qué? Pues porque es que él lleva predicando al menos 3 años en este pueblo y su fama es notoria y lo han acusado de muchas cosas, pero no le han podido descubrir nada. Y yo caigo en cuenta en este momento de que este que está colgado aquí a mi lado es justo, es inocente, pero también caigo en cuenta de que usted que lo está injuriando es un malhechor como yo,
y que nosotros, usted y yo, estamos pagando lo que nos merecemos, pero este está aquí colgado de manera injusta. Entonces, que mientras que el uno dirige palabra a Jesús y lo maldice, el otro dirige palabra a Jesús y le dice: Señor o Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él se cuenta que era el último momento de su vida. Y siendo el último momento de su vida, por la gracia de Dios, él logró arrepentirse de sus pecados. Pero también era el último momento de la vida del otro. Y siendo el último momento de la vida del otro, ese último momento no lo aprovechó. En el último momento no se arrepintió. En el último momento siguió maldiciendo, siguió injuriando. O sea, él murió en su ley, murió en sus pecados. Solamente a uno de los dos le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al otro no le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo cual quiere decir que uno de los dos fue salvo, el otro se condenó. Ahora, ¿no cree colgado en esa cruz que el hombre, razonando tantas cosas, porque ese último momento, esos últimos instantes de la vida de uno: pero ¿qué hice con mi vida? Pero mire cómo la desperdicié, pero si yo hubiera conocido, pero si yo hubiera asumido esto de una manera diferente, yo hubiera dejado tantos males que hice, hubiera dejado de ser malhechor, no me hubiera metido en la delincuencia, hubiera tenido una vida más decente, una vida recta, una vida responsable, lo hubiera conocido a él, hubiera creído en él, le hubiera dado mi vida a él, le hubiera dejado tanto trauma, tanto dolor, tanta soledad, tanta depresión, tanto estrés. Hubiera dejado tanto argumento, tanto pero, tanta excusa para no hacer las cosas, y le hubiera servido a mi Señor que dio su vida por mí. Yo, ¿cómo no dar mi vida por él? Aquí estoy muriendo producto de las consecuencias de mis actos, pero este está muriendo dando su vida en esa cruz por mí, porque el Señor dio su vida por todo aquel que crea. O sea, el Señor dio su vida no por los dos ladrones. El Señor dio su vida por el ladrón que se arrepintió y creyó en él. Por el otro no. ¿Por qué? Pues por eso, porque no se arrepintió y porque no creyó. A uno le dice: estará conmigo en el paraíso, al otro no le dice nada. Entonces, al que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, estuvo con él en el paraíso, fue salvo. Al otro no le dijo nada, quiere decir no fue al paraíso. ¿Cuál es el otro lado del paraíso o la otra cara del paraíso? Pues el infierno. Ahora, llegamos aquí al punto crucial y lo conectamos con el tema del bautismo en las aguas. Y el asunto es: porque es que algunos enseñan que el bautismo es necesario para la salvación, o el bautismo en las aguas es necesario para el perdón de los pecados, o el bautismo en las aguas es necesario para que usted vaya al paraíso, o el bautismo en las aguas es necesario para que usted vaya a la misma presencia de Dios. Pero si el bautismo en las aguas fuese un requisito indispensable para que una persona fuese salva, o para que una persona fuese a la presencia de Dios, o para que una persona se le perdonaran los pecados, entonces a ese ladrón no se le perdonaron los pecados. Ese ladrón no fue a la presencia de Dios. Ese ladrón no fue al paraíso. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento se bautizó? Analícelo por un momento. Tuvo una conversación con Jesús, el hombre se arrepintió, creyó en Jesús, le pidió misericordia, el Señor le dijo: listo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dijo eso y el Señor es de palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no tuvo tiempo de bautizarse, sí tuvo tiempo de arrepentirse, sí tuvo tiempo de creer, pero no tuvo tiempo de bautizarse en las aguas. Entonces yo le hago a usted la pregunta: este ladrón evidentemente tuvo tiempo de arrepentirse, y este ladrón evidentemente tuvo tiempo de creer en Jesús, y tuvo tiempo de hacer su confesión verbal de fe en presencia de Jesús, pero no tuvo tiempo de bautizarse en las aguas. La pregunta es: ¿de todos modos es salvo? Este tuvo tiempo de arrepentirse y este tuvo tiempo de creer, pero no tuvo tiempo de bautizarse en las aguas. La pregunta es: ¿de todos modos sus pecados fueron perdonados? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿O Jesucristo lo engañó cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué piensa usted? Aquí lo escucho a usted. Regáleme su respuesta, por favor. Bien, gracias, Magnori. ¿Qué dice Pilar? ¿Qué dice John? Bueno, aquí tocó activar micrófono, entonces también tiene que activar micrófono Pilar, y enseguida de John activa micrófono Pilar y nos regala su respuesta, por favor. Gracias. Adelante, John.
Sí. Bueno, bien. Excelente, John, muchas gracias. Hola Pilar, buen día, adelante. Buen día, bien, adelante. Ok, gracias Pilar, qué alegría escucharte la voz. Bien, tienen ustedes tres toda la razón. Es que ¿cuáles son los requisitos para ser salvo? Como ya lo leímos nosotros, recuerde que eso es Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15 enseña que los requisitos para ser salvos son, primero, arrepentirse de los pecados y dos, creer en el Evangelio. Arrepentirse. El arrepentimiento es un nivel de conciencia que dice es que yo estoy pagando lo que yo hice. Eso lo dijo el ladrón en la cruz. Yo estoy aquí colgado pagando mis males. Eso es arrepentimiento. Ahora, creer. Claro, el ladrón expresó fe, porque llamó a Jesús inocente y le pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces se cuenta que ahí se manifestaron los dos elementos, los dos ingredientes, los dos requisitos que son necesarios para la salvación. Arrepentirse y creer. No alcanzó a bautizarse, pero es que el bautismo en las aguas no es requisito indispensable para ser salvo. El bautismo en las aguas no es requisito indispensable para que se le perdonen los pecados. Entonces, si el bautismo en las aguas no es un requisito indispensable para ser salvo, ¿yo para qué me voy a bautizar? Y si el bautismo en las aguas no es un requisito indispensable para que se me perdonen los pecados, pues yo para qué me voy a bautizar. Porque el bautismo en las aguas se convierte en un testimonio visible de esa salvación, en un testimonio visible de ese perdón de pecados. Es decir, usted es salvo, gloria a Dios. Yo lo voy a testificar por medio de un acto público en el cual yo me reconozco como una persona arrepentida de sus pecados y como una persona creyente en el Evangelio. Y lo voy a hacer públicamente en un bautismo en las aguas, delante de mi Dios y rodeado de personas que tienen la misma mentalidad, que ya pasaron por lo mismo o se están preparando para lo mismo y lo harán después. Es así como funciona, es así como le enseña la Sagrada Escritura. Ahora, ubíquese por favor en la primera carta de Juan. Ojo, no es el Evangelio según San Juan. Es la primera carta de Juan en el capítulo 1, en el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Así de sencillo. Primera de Juan 1, 5. Gracias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ok. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Bueno, hemos escuchado que Dios es amor, creo que lo alcanzamos a entender un poquito, que Dios es vida, creo que lo alcanzamos a entender un poquito, ¿cierto? Que Dios es misericordia, creo que lo alcanzamos a entender un poquito, pero cuando llegamos aquí y el versículo nos dice que Dios es luz, ¿a qué se está refiriendo el versículo cuando dice que Dios es luz? Cuando uno describe a alguien como es que es luz, realmente es una persona que es luz, ¿a qué se está refiriendo? Eso de ser luz. Si yo digo es que Magnolia es luz, o es que John es luz,
o Pilar es luz, o Freddy es luz. ¿Qué es lo que yo estoy destacando de esa persona al catalogarlo como luz? Quien quiera puede participar. ¿Qué entiende usted cuando llamamos a una persona es luz? Que tiene el Espíritu Santo, que lo refleja. Muy bien. ¿Qué más entendemos? ¿Alguien más quiere participar? Sí. Bien. 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 Bueno, para entender el concepto de luz, pues yo creo que toca entender primero el concepto de tinieblas, mencionado en el mismo versículo 5, ¿cierto? Porque dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, las tinieblas tienen que ver con la oscuridad. Hablemos literalmente. Yo estoy en una habitación, o acaba usted de entrar a su casa, a su habitación, a su apartamento. Resulta que todo está en tinieblas. No se ve absolutamente nada. Cuando usted entra a su apartamento, todas las persianas, las cortinas están cerradas, pues, y no hay por dónde se filtre la luz, y digamos que es como la 1 de la mañana, y usted no tiene un poste de luz al frente, cosa que le regale un chorrito de luz para ver por dónde está entrando y para ver por dónde está caminando. Entonces usted abre la puerta de su apartamento y usted con lo que se encuentra es con unas tinieblas densas allá adentro. Entonces usted inmediatamente necesita mandar la mano rápidamente al interruptor. Si usted pretende caminar en medio de esas tinieblas, por más que usted conozca muy bien el apartamento, su casa o su habitación, con algo usted se va a estrellar, ¿sí? En algún momento usted va a de frente chocarse con algo, alguna silla quedó ahí, pero ¿quién dejó esto ahí? Pues usted mismo lo dejó ahí y se chocó con eso, precisamente por la falta de luz. Las tinieblas hacen que uno no vea bien, las tinieblas hacen que uno no sepa por dónde camina, las tinieblas hacen que uno no tenga el tema claro, las tinieblas hacen que uno camine torpemente o que no camine, porque dice, no, yo cómo me voy a meter por allá, de pronto piso algo, de pronto me tuerzo un pie, de pronto me caigo, de pronto quedo inválido, de pronto me mato, alguna cosa así. Puede ser que esté exagerando, pero caminar en tinieblas, caminar en medio de la oscuridad, pues es una cosa bastante arriesgada. Mínimo, 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 yo voy a intentar prender la linterna de mi celular. Y al prender la linterna de mi celular, pues entonces yo medio voy a ver por dónde es que estoy caminando, mientras que llego yo al interruptor. En el caso de que llegue y no hay luz, pues voy a depender solamente de la linterna de mi celular, alguna vela, alguna esperma, algún cirio que yo encuentre por ahí, alguna lámpara de aceite o alguna cosa así, como para ver por dónde yo estoy caminando. Si esto que estamos viendo desde el punto de vista literal lo pasamos al punto de vista de la vida misma, pues dígame si no le ha pasado a usted que en muchos tramos de su vida, en muchos tramos de su existencia, usted ha caminado como en tinieblas. O sea, usted ha caminado pero como sin sentido, como sin norte, como sin propósito. Usted ha caminado como sin claridad, como con la mente enturbiada, con la mente embotada, con la mente cerrada. En algunos momentos de su vida usted ha tomado decisiones sin claridad mental, o sea, sin luz. Usted ha tomado decisiones desde las tinieblas mentales en las cuales usted se encontraba. No solamente hay tinieblas mentales, también hay tinieblas emocionales, en donde usted no sabe ni lo que siente. Cuando hablamos de tinieblas mentales, pues usted no sabe ni lo que piensa. Cuando hablamos de tinieblas emocionales, usted no sabe ni lo que siente. Cuando hablamos de tinieblas en la voluntad, usted no sabe qué fue lo que decidió, yo qué fue lo que hice. Eso ya son tinieblas del comportamiento, yo no sé ni lo que hice. Entonces, cuando uno pasa por esas épocas, uno no quiere volver a esas épocas, porque uno dice, no, andar en tinieblas, andar sin saber para dónde, andar sin norte a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel económico, andar sin propósito, a nivel emocional, a nivel sentimental, sin una ubicación clara, eso y otras cosas significaría andar en tinieblas. Ahora, cuando dice que Dios es luz, pues lo que está diciendo es que Dios en mi vida es lo que trae claridad.
es lo que trae un norte, es lo que trae un destino, es lo que trae un propósito, es lo que trae un proyecto. Con Dios yo sé por dónde voy, a todo nivel, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de la voluntad, a nivel conductual, a nivel de los actos. Andar con Dios es como andar a mediodía, usted lo ve todo. Es como llegar a su apartamento y la luz está prendida, usted lo ve todo. Andar sin Dios es como andar en medio de un apagón. Es como andar sin luz, es como andar en medio de las tinieblas. Eso. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dese cuenta. Ya especificamos un poquito lo que significaría estar en tinieblas y andar en tinieblas. Ahora dice, si usted dice que tiene comunión con Dios, pues recuerde con quién está teniendo comunión, con Dios, pero Dios es llamado aquí luz. Está teniendo comuniones con la luz. Si usted está teniendo comunión con la luz, quiere decir que están dando con la luz. Y si están dando con la luz, pues no puede ser que usted tenga parte de su vida andando en tinieblas. O sea, el contacto con la luz modifica mi caminar. Porque cuando hay luz yo camino seguro. Cuando hay tinieblas yo camino como un tonto, arrastrando los pies, extendiendo la mano, ya toqué la pared, ese es el closet, esta es la puerta de la cocina, esto, ando como un tonto, porque ando es dependiendo de mi tacto, tanto en los pies como en las manos. Intento mirar bien, esforzarme, pero yo no tengo visión de gato. ¿Sí? La visión de los seres humanos es distinta a la visión de los gatos. Los gatos ven de noche, los seres humanos no vemos de noche. Entonces aquí lo que está diciendo es que si usted está andando con Dios, debería estar andando seguro porque está andando en la luz. Pero no puede decir que está andando con Dios, que está andando en la luz, pero al mismo tiempo está caminando a tropezones, a trompicones. Porque eso quiere decir que realmente está caminando en tinieblas. O sea que la comunión con Dios se evidencia y la falta de comunión con Dios también se evidencia. Cuando yo estoy caminando con Dios, mi caminar es seguro, tengo certezas, tengo convicciones, tengo claridad mental y claridad en todos los aspectos. Cuando no estoy caminando con Dios, pues mi vida está en tinieblas, yo ando asustado, ando deprimido, yo ando pues lleno de cosas que no deberían estar ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi voluntad, ni en mis actos. Eso es lo que enseña el versículo 6. Versículo 7, la otra cara de la moneda. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Note, o sea que eso se refleja en el trato con los demás. Si una persona está en tinieblas, pues ¿cómo va a ser su trato para con los demás? Pero si una persona está en luz, pues ¿cómo va a ser su trato para con los demás? Y termina diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí se aclara el panorama porque venimos de las tinieblas a la luz. Cuando usted llega a la luz, usted entiende, por el conocimiento de la luz, que es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo que a usted verdaderamente le limpia los pecados? ¿El agua del bautismo o la sangre de Jesucristo? Aquí dice claramente el versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces dése cuenta que usted no se va a bautizar para que el agua de la pileta o el agua del río o el agua del mar o el agua de la piscina le limpie sus pecados. El agua no le puede limpiar sus pecados. ¿Pero por qué el agua no le puede limpiar los pecados? Porque sus pecados están allá enconados, es en el espíritu y en el alma. El agua hasta allá no llega. Se necesita una sustancia que vaya hasta allá espiritualmente hablando y le arranque los pecados del espíritu y le arranque los pecados del alma, o sea, de la mente, del corazón, de la voluntad. Eso no lo puede hacer el agua, pero sí lo hace otra sustancia, que es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Aquí dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora mire la palabra limpia, ¿en qué tiempo está conjugada? Alguno dirá pasado, pero es que no dice limpió, ¿cierto?
Muy bien. Alguno dice limpiará, pero es que no está en futuro. ¿Sí? Si fuera futuro, limpiará. Si fuera pasado, limpió. Está en presente, nos limpia. Pero en el griego, eso es lo que se llamaría un presente continuo. Y cuando hablamos de un presente continuo, quiere decir que ayer la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy nos limpia de todo pecado. Mañana nos limpia de todo pecado. Cuando se habla de un presente continuo, quiere decir que la sangre preciosa del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar mis pecados del pasado, para limpiar mis pecados del presente y para limpiar mis pecados del futuro, porque es un presente continuo. Eso es como en el Antiguo Testamento cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre: Señor, regálame tu nombre, ¿cómo te llamas? Y el Señor le responde diciendo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, pregunta Moisés. ¿Eso es un nombre acaso? ¿Por qué no me dice que se llama Carlos, que se llama Raúl, que se llama Alberto? ¿Por qué me dice yo soy? Y después le responde el Señor: porque yo soy. Eso es otro presente continuo. No es yo fui como un Dios desactualizado, yo seré como un Dios que no aparece, en algún momento aparecerá, sino yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy todo lo que usted necesita. Yo soy todo lo que usted necesita para su pasado, yo soy todo lo que usted necesita para su presente y yo soy todo lo que usted necesita para su futuro. De ahí en adelante vienen los compuestos, o sea, las frases compuestas. Yo soy la luz, yo soy amor, yo soy misericordia, yo soy paciencia, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy quien te defiendo, yo soy tu salvador, yo soy. Esa palabra yo soy, que aparece desde el mismo inicio de la Biblia y va hasta el último libro de la Biblia, pues me revela a mí realmente que lo único que yo necesito en esta tierra, agradezco a Dios por la familia que tengo, esposa y los hijos y los parientes cercanos y los lejanos y toda la gente que me quiere, que me aprecia y toda la gente que beneficia mi vida, muy bien. Pero sin ellos mi vida sigue. Y sin yo estar en su vida, la vida de ellos va a seguir. Pero realmente lo que nosotros necesitamos, yo, mi familia, mis parientes, usted, su familia, sus parientes, lo que todos necesitamos es al yo soy. Es decir, a Dios. Eso con respecto al presente continuo. Aquí aparece esa frase nos limpia o esa palabra limpia, también presente continuo. Y repito, la sangre de Jesucristo es todo lo que usted necesita para solucionar sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Mis pecados futuros. Claro, permítame explicárselo. Sigamos leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿usted se arrepintió de sus pecados? Como el del comercial de Dolorán responderá: sí, Señor. ¿Ya creyó en el Evangelio? Sí, Señor. Ok, ¿qué hizo Dios con sus pecados pasados? Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, parte final. Me los perdonó. Sus pecados pasados ya están perdonados. Maravilloso. Ahora, ¿qué pasa con los pecados presentes? Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, o sea, el que diga que en el tiempo presente no peca, se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él, o sea, es un mentiroso. Eso quiere decir que si yo, Freddy, llego a decir que en el tiempo presente yo no peco, yo no cometo ningún acto de pecado, pues yo soy un mentiroso, la verdad no está en mí y me estoy engañando a mí mismo. Estoy diciendo, los pecados que yo cometí los cometí en el pasado, ya en este tiempo ya no estoy cometiendo pecados. Puede ser que en este tiempo presente yo ya no esté cometiendo los mismos pecados que cometía en el pasado. Pero eso no quiere decir que en el tiempo presente yo sea un perfecto santo y que nunca peque. Creo que la misma conclusión sacará John, sacará Magnori, sacará Pilar. En el tiempo pasado yo cometí muchos pecados, Dios me perdonó. En el tiempo presente yo sigo fallando, yo sigo haciendo cosas que no son, o de pensamiento, o de palabra, o de sentimiento, o de omisión, o de acción, como sea, estoy pecando. Bien,
Ok. Mientras que en el tiempo pasado la conciencia de eso era nula. En este tiempo yo entiendo que lo que yo voy a hacer, como bien lo dice Magnori, pues yo no lo debo estar haciendo porque a Dios le desagrada. Y en eso me hace caer en cuenta, o de eso me hace caer en cuenta el Espíritu de Dios. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, yo estoy pecando. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que decirlo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. Entonces, versículo 8. Reconozca que es así. Versículo 9. Dígalo. ¿Y delante de quién me confieso? ¿Delante del sacerdote? ¿Delante del padre? ¿Delante del cura? ¿Delante del pastor? No, no, no. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, y mire que dice nuestros. ¿Quién está hablando aquí? Juan. Es que Juan ya es un hombre, es un apóstol de 90, 95 años. Pero no importa, se incluye y dice, si confesamos nuestros pecados. Y él está reconociendo, mire, yo con la edad que tengo, tantos años de apóstol, tantos años servirle a Dios y todavía peco. Todavía hago cosas que no tengo que hacer. De manera que se incluye, cuando dice si confesamos nuestros, dése cuenta que se está incluyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Aquí está hablando de los pecados presentes. Ahora pregunta, ¿con qué nos limpia? Eso ya lo vimos en el versículo 7. ¿Con qué nos limpia? ¿Con el agua del bautismo? Muy bien, nos limpia con su sangre. Excelente, Pilar, lo estás entendiendo muy bien. Algunos entienden que no, que Él nos limpia es con el agua del bautismo. Con el agua del bautismo. Pero eso quiere decir, vea, que por los pecados pasados yo tendría que bautizarme en las aguas. Y que por los pecados de hoy yo tendría que bautizarme en las aguas hoy. Y que por los pecados que voy a cometer mañana, o sea, los pecados futuros, yo tendría que bautizarme mañana. O sea que yo tendría prácticamente que estarme bautizando en las aguas todos los días de mi vida, porque como todos los días yo peco y necesito todos los días que se me limpien los pecados, y como algunos enseñan y malentienden, es el agua del bautismo lo que limpia el pecado, entonces yo tendría prácticamente que vivir dentro de una pileta de agua para vivir limpio de mis pecados. Pero eso, repito, no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, parte final. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Pilar acaba de responder muy bien. Parte final del versículo 7. El Señor nos limpia de toda maldad con la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el poder de la sangre de Cristo también es un presente continuo, o tiene un presente continuo. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar mis pecados pasados. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar mis pecados presentes. Y la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar mis pecados futuros. Dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, otra vez, con esa persona terca, necia, testaruda, que sigue diciendo, no tengo pecado, yo no peco, yo soy un almita de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Este versículo espectacular. Porque dice, si decimos que no hemos pecado, yo digo, no, es que yo no peco. Y dice, si usted dice que no peca, usted está convirtiendo a Dios en mentiroso. Y su palabra no está en usted. ¿Cómo así? Pues que la palabra de Dios dice que usted peca todos los días. Y esa palabra es la palabra de Dios. O sea, Dios está diciendo que usted peca todos los días. Y usted está diciendo que no peca. Entonces Dios dice que usted peca y usted dice que no peca. Alguno de los dos está en lo cierto y alguno de los dos es mentiroso. Si usted dice que no peca, ¿sí? Usted está haciendo a Dios mentiroso. Entonces Dios es mentiroso, porque Dios dice que usted peca todos los días, pero usted dice que ya no peca. Aquí solamente hay un mentiroso, y el mentiroso no es Dios. El mentiroso es el que dice que no peca. O sea que tiene que añadirle otro pecado al asunto, el pecado de la mentira. El pecado de hacer quedar a Dios como mentiroso. El pecado de negar la palabra de Dios que dice que todos los días peca. Dese cuenta.
Ahora, nosotros no llamamos a los pecados errores. No son errores, son pecados. Nosotros no llamamos a los pecados defectos. No son defectos, son pecados. Porque es que la gente los cataloga como errores. Dice, uno tiene errores, pero es que uno no se arrepiente de los errores. O uno los cataloga como defectos. Son defectos de mi personalidad, pero uno no se arrepiente de sus defectos. Hay gente que está muy orgullosa de sus defectos. Pero si ya los defectos no son defectos, sino pecados, ¿cierto? Si ya los desaciertos no son desaciertos, sino pecados, entonces uno de los pecados sí se arrepiente. Llamemos a las cosas como son. Llamemos a las cosas por su nombre. Porque a veces llamamos a las cosas y los adornamos con otras palabras. ¿No le parece que sí es mejor ir de frente? ¿No le parece que es mejor realmente hablar escuetamente y llamar al pecado, pecado, y llamar a lo malo, malo, y llamar, si eso le desagrada a Dios, pues eso desagrada a Dios y yo no lo debería estar haciendo? Si yo lo hice, es pecado, cometí pecado, y si es pecado, yo tengo que reconocerlo en mi conciencia y tengo que confesarlo con mi boca, como dice el versículo 9. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora pase al capítulo 2, versículo 1, o sea, el versículo que sigue. Hijitos míos, ¿no? Mire cómo habla Juan, hijitos míos. Ahí le está hablando el Señor a ese necio, a ese terco. Es como hablarle a un hijo que es necio, a un hijo que es testarudo, a un hijo que es terco, que es rebelde. Entonces dése cuenta que no le insulta, dése cuenta que no lo trata mal, dése cuenta que no utiliza alguna frase o palabra despectiva, sino que le dice, hijito mío. Cuando usted utiliza esa frase, hijito mío, o cuando utiliza esta frase con el ser querido, con el ser amado, con el cónyuge, con ese, ay mi amor, sí, lo que le está haciendo es caer en cuenta, queriendo que el otro caiga en cuenta de las cosas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si usted tiene este conocimiento, pues no peque. Si usted vive en la luz, pues no peque. Se lo explico. Si usted está viviendo en tinieblas, entra a un apartamento que está en tinieblas, a una casa que está en tinieblas, y haga de cuenta que hay una silla atravesada, un balón atravesado, un patín atravesado, algo atravesado, y usted, por estar en tinieblas, pisó, se tropezó, se trompicó, dio volantines y terminó por allá en el suelo, se dio un porrazo, pues usted dice, pues es que estaba en tinieblas. Al estar en tinieblas yo no sabía por dónde iba. Al estar en tinieblas yo metí el pie en ese hueco. Al estar en tinieblas yo me tropecé con esa caneca, con esa herramienta, con esa silla, con lo que sea. Con la pata de esa mesa, porque estaba en tinieblas. Pero es que ya se nos dijo a nosotros que tenemos que andar es en luz, versículo 7, pero si andamos en luz. Entonces aquí, si yo ando en tinieblas y me caigo, pues tengo como justificación que es que yo estaba andando en tinieblas. Pero si ahora estoy andando en luz y me caigo, ¿cuál es la justificación que tengo? Analícelo y responda. Si yo me caigo andando en tinieblas, la justificación es que todo estaba oscuro. Pero si yo me caigo andando en luz, ¿cuál sería la justificación? Ahí está. Entonces mire, el pecado en tinieblas es un pecado, pues la verdad que yo no pude evitar. Pero el pecado en luz es un pecado que yo pude haber evitado, pero me estoy haciendo el qué. Porque el pecado en tinieblas es un pecado por ignorancia. Mientras que el pecado en luz es un pecado a sabiendas. Ah, excelente, muy bien, John. Bueno, pues es sin pena, dése cuenta que a Dios no le da pena. Y a veces es necesario, sí, así es. Pues es que así es. Es así, claro que sí. A ver, si yo estoy andando en tinieblas y yo me caí, yo pequé, yo lo hice en ignorancia, es que yo no sabía. Pero si yo me caí andando en luz, no, ahí sí como dice John y como dice Magdori, yo también lo quería decir, pero no me atreví, yo me estoy haciendo ese el pendejo. Y hay que decirlo. Cuando una persona tiene conocimiento, ¿sí? A ver, cuando una persona está en tinieblas, desconoce las cosas, ¿sí? Y anda
ensimismada, o anda atribulada, o anda deprimida, o anda estresada, pues es que pobrecito o pobrecita, es que no sabe, está en tinieblas. Pero si ya tiene la luz de Dios en su vida, la luz del Evangelio, y todavía anda en las mismas cosas que andaba cuando estaba en tinieblas, entonces hay que decirle que se está haciendo, sí, el tonto, el toche, el pingo, el pendejo, porque tiene el conocimiento, tiene la luz, pero sigue todavía, ay, mire la vida, cómo es conmigo. No, ¿cómo así la vida, cómo es con usted? La vida es bella, la vida es una maravilla. Dios está en su vida, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Levántese, asuma la vida de otra manera, vaya y lúchela, que Dios siempre le va a dar la victoria. Es una cosa completamente diferente. Pero entonces aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No peque porque está en luz. Pero a continuación dice, y si alguno hubiere pecado, ¿ahí yo qué hago? Porque ya se habló de los pecados pasados, ¿cierto? El Señor me los perdonó, tan bonito mi Señor, y los pecados presentes. Pues no se haga el tonto, estamos pecando diariamente, confiéselos. Y el Señor lo perdona con su sangre, lo limpia con su sangre. Bueno, ¿y los pecados futuros qué? Pues con respecto a los pecados futuros, dice 1 Juan 2:1, no los debería cometer. ¿Por qué? Porque ya está en luz. Así que deje de hacerse el toche. Pero si alguno hubiere pecado, de todos modos, ¿qué hacemos? Los pecados que yo voy a cometer en la tarde o los que voy a cometer mañana, que no los voy a cometer porque, me preparo mañana a las 9 de la mañana voy a estar pecando. No, sencillamente llegó a las 9 de la mañana una situación y yo terminé pecando. No lo quería hacer, no lo había pensado, ¿sí? No me había mentalizado a pecar, terminé pecando. ¿Ahí qué? Si alguno hubiere pecado, dése cuenta lo que dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, usted tiene un abogado. ¿Quién es el abogado? El abogado es Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? El que dio su vida por usted, el que derramó su sangre por usted, el que perdona sus pecados pasados, presentes y futuros. Dios es tan bueno, escúcheme esto, Dios es tan bueno que en su sangre hizo provisión para limpiar sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Solamente que usted debe arrepentirse seriamente y con conciencia de sus pecados pasados, de los pecados que está cometiendo en este momento y de los pecados que va a cometer en el futuro. Y el Señor dice, yo soy bueno y le voy a perdonar, pero usted tiene que comprometerse a andar en luz. Porque muchas veces el Señor a uno le cura esos males de sinvergüencería, dejándolo pasar por un montón de situaciones que a uno le van a traer dolor. Como dice el texto, lo va a acercar de cardos y espinos. Cardos y espinos, eso duele. Una buena espinada en la vida, eso duele. Para que uno aprenda a ser serio. Para que uno aprenda, yo ya no puedo seguir viviendo en tinieblas. Ahora tengo que vivir en luz. Pero termino con esta frase. La sangre de Cristo es poderosa y es suficiente para limpiar sus pecados pasados, para limpiar sus pecados presentes y para limpiar sus pecados futuros. Alabado sea el nombre de Dios. Magnori, por favor, terminas la clase con la oración, activas tu micrófono y terminas. Gracias.